Queridos amigos, venidos en Bonora, qué alegría estar aquí con vosotros una vez más para tener nuestro programa con hermosos musafires y hermosos balabayes que nos van a contar sobre un sujeto nuevo cada semana. Como siempre, vos vamos a saludar buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos vosotros que venís de todas bandas del mundo a nuestro encuentro de Al-Had. Estamos hoy en nuestro programa 204. Maravilla, ya pasamos el 200, vamos caminando a poco para el 300. Inshallah podamos arribar a este número, ¿eh? Y más y más. Para la semana en Vinien vamos a tener una grande fiesta. Fiestaremos en nuestros encuentros de Al-Had los 25 años de Ladino Comunidad, el círculo de correspondencia en Ladino. Vos convidamos a todos a venir a fiestar con nosotros y a celebrar con su querida directora, Rachel Amado Bornik, este día tan particular. Así que vos convidamos como cada semana en esta misma hora a venir a nuestro encuentro de Al-Had. Quiero decir que todas las mesas redondas que hubieron en el coloquio que tuvimos en noviembre de los Shadarim enteramente en judeo español están ya en el canal de youtube.com Sefarad para que vosotros gocéis de todos estos interesantes sujetos que hablamos en estos 3 días. Y claro, nuestro canal de YouTube tiene todos los filmes de los encuentros de Al-Had. Ama, tenemos una alegría esta semana. Se subieron la cantidad de 900 filmes enteramente de sujetos sefaradíes, 100% en este canal. Así que tenéis 900 filmicos para mirar, para conocer la lengua, para conocer sujetos en español, en inglés. Tenemos muchas cosas en este canal y estamos muy orgullosos de que tenemos este canal de filmicos ahí. Claro, nos podés visitar en nuestro canal de YouTube cada vez que queráis. Si nos querés dar una ayuda, una colaboración para continuar más y más con los encuentros de Al-Had, podés entrar en sfarad.com encuentros y vas a topar la manera de hacernos llegar vuestra colaboración. Tengo de regraciar muy mucho y de corazón todas las personas que cada semana, cada mes, nos dan su ayuda, su colaboración, nos mandan sus paradas de que los encuentros se soportan solamente con estas colaboraciones. Así que vos graciamos de corazón toda esta ayuda. También, claro, nos da mucho ayuda si entras en nuestro canal y metes en cada filmico me place, me gusta, like, el dedico en arriba, si haces comentarios, si partajas los filmicos con otras personas y si vos enregistras en el canal de YouTube para recibir cada vez que metemos un filme nuevo, una notificación. Esto también nos da mucha ayuda, no solamente al canal de YouTube de Sefarad, sino a difusar más y más nuestra cultura sefaradí. Ahora vamos a presentar lo que tenemos el día de hoy. Vamos a tener como musafira a la querida Bela Lustig. Nuestra balabaya, por aquí estamos, será Mari Cristín Bornes Barol. Y ellas nos van a hablar sobre esta historia de Bela salvada por su pasaporte turco. Venidas en Bonora, queridas, venida en Bonora, Mari Cristín. Bueno, Es una historia muy interesante la de los pasaportes turcos. No sé si muchos aquí tienen saber de esta historia, de estas historias que hay sobre los que fueron salvados por tener su pasaporte turco. Merci mucho por estar de Balabaya aquí hoy. sí. ¿Vos quieres contar sobre esto y hablar de Ah, tu invitada?
Ahora hoy ya recibimos a Bella Lustig, que es nacida Yahya en 1935 y nacida y crecida en París. Es nuestra musafira de hoy y es conocida, muy conocida entre los judíos de París porque cada mes recibe con su hija Lolo gente del mundo judeo español, actores, cantaderas, escribidores, en su emisión de radio El Mundo Nuestro en Radio G. Escribe artículos en las revistas judías y hoy nos va a contar de su familia, cuál lo afectó en la guerra, cómo se salvaron ella con sus hermanas y su madre con el tren de los turcos en 1944. Bella, dísemos quiénes eran tu padre y tu madre y cuándo vinieron a Francia. Vinieron en Francia mi padre en 1923, mi madre en 1930. Mm. ¿Y tú, Alors, este es el Rabbi Baruch Mitrani, que era padre de mi nona. nacido en 1847 y muerto en 1919? Sí, Era, era el padre de tu madre, era el padre de mi nona. de tu nona. Sí, escribió 40 libros, tenía artículos en el jornal, era un hombre muy sabido, hablaba muchas lenguas y tenía un cala Ederné. Era Edirne. Alors, espera 2 puntos porque no tengo mucho. Va a ir a tomar el fil porque no tengo mucha batería. No sé le Hemos cómo. estado ya conti de tu mamá, aquí hay la Calleja Suden. Hablamos un poco de la Calleja Suden. Sí, la Calaya Seden en París era el quartier de los turcos. Lo llamaban siempre la chica Turquía, porque todos los turcos vinieron a morar allá y toda mi familia moraban allá. Las hermanas de mi padre, los hermanos, la familia Mitrani, que tenían, ¿cómo se llama? Tenían magazine de blanco. Ah, Magazenes de Blanco. Había muchos magazines de blancos en esa Calella. También había el Bosfor, el café El Bosfor. Sí, había en el Café de Bosfor. Mi padre fue salvado en el Bosfor porque en 1940 y uno me parece estaba jugando allá con los amigos, tuvo menester de ir a pichar, se estuvo a esconder en el WC, cuando salió todos los hombres habían tomado por los alemanes y los franceses. Y mi padre estuvo escondido allá. Ay. Y también Eso es, había eso es un mazal, mazal. mm, había el cal de la Calleja Popincourt. Mm. Sí, Y tu padre, León, se llamaba León Yehuda Yahya. sí, Tenemos sí. una fotografía donde está con sus hermanos. Aquí está con sus hermanos cuando vino a París. Tenía un hermano que fue deporté, otros hermanos que se fueron a Budapest, en otro en Israel, y uno era tapetero que fue escondido. Y mi padre está el más alto. Ama no era muy alto, ¿eh? Mm. Ama está aquí, era Boyagis en el metro de París. Voyages. Era de una familia, vino en 1930, 30, me dijiste. Sí, vinieron a París porque no querían hacer el Sierli que era muy duro en la Turquía Mm. y vinieron a morar en el quartier de la Roquette, el 11 de París. Tu padre era de una familia muy menesterosa, Sí, eran 11 hermanos. eran 11 y mi padre no pudo ir a la escuela. No Ah, sabía ni meldar ni escribir. Cuando se casó, mi madre, que había estado a la escuela Ederné, le embesió
y encima me do ¿cómo se dice? Un journal. Un jornal, una Un gaceta. journal de caballos, porque los turcos Les placía jugaban jugar. mucho a los caballos. Les placían jugar. Sí. Sí, mi padre enseña son beso un poco a me dar los nombres de los caballos. ¿Cuál has visto durante la guerra? Tú eras Alors, chico. mi padre era, a los 11 años, estuvo músico en el Hotel Pera Palace de Estambul Ah, y lo vi siempre a Kemal Atatürk. sí, porque Tenía, moraba en el Pera Palace. sí, voilà, sí. Y después vino a París. ¿Y Y tú después vino a cómo París, sí, pasaste? cuando era nacido en 1904, tenía 19 años, 20 años. ¿Qué años casó? ¿Casaron con tu madre? Alors, mi madre a mí era siempre, no lavoraba ahí, hacía su ayuda porque se debía de casar, este modo era en las familias, y estaba siempre en el cal, miraba los libros y todo está limpio. Y cuando vino a París con su hermano, porque eran tres, la hermana se fue a Turquía y se quedó allá. No a Edernea, a Estambul. Mi otro, su hermano Joseph, vino a París porque él no quiso hacer a Sierlik, Sí. vino a París. Y, mi mamá encontró mi papá con una casamentera, como se hacía mucho antes. Y Alcina se casó en 1933. ¿Y cuántas criaturas eras en casa? Alors, tuvieron tres criaturas. Malheureusamente, la grande, como en 1933 al hospital, no se ocuparon de ella porque mi madre se cayó, la cabeza se hinchó de aire y era paralizada. Era Tenía, paralítica. hablaba como una criatura de 5 años. Y no podía caminar, me No, dijiste. y no caminaba ich. No Fue caminaba. como, la vimos, nos fuimos en Turquía con ella y como Sí, sí. hermanica chica que era nacida en 1940. Tu hermana Perla. Y la Perla bofova se 40, llamaba Diamante Diamante. 1973 y yo en medio. En medio, Bella. Esto tuviste que llevar la estrella amarilla. Sí, mi padre cuando hubo la ley se fue a tomar las estrellas. Sí. Como mi madre no salía ahí porque se ocupaba de mi hermana y cosía un poco en casa, mi hermanica tenía 2 años, no podía meter. Mi padre decía siempre, Soturjo, y en el quartier, ya estábamos en un quartier, no había judíos, Ajá. muchos judíos, Mm. y tomó la estrella porque yo tenía 7 años, me 7 años. cosió la estrella en un paltico y Sí. tenía 2 paltos. Cuando me llevaba al quartier para ver sus hermanas, sus hermanos, antes que sean deportados, me hacía trocar de palto en el metro. Tenía 2 paltos, Sí. uno sin estrella y uno con estrella. El sin estrella y para la casa que morabas, que te Sí, decían que porque en eran el quartier de turcos. allá había muchos judíos. Ajá. Y allá había muchos judíos. ¿Y cómo vos salvaste tu madre? Ahora contamos cómo vos Sí, salvaste tu como madre. cada año mi madre pagaba una, ¿cómo se llama? Cotización. Fundación. Sí, Fundación. pagaba cada año y en 1944 recibió una letra diciendo que la Turquía va a salvar unos cuantos judíos y va a meter 4 trenes a la disposición de los judíos que van a partir en Turquía. Mi padre dijo, presto, te vas a ir, yo me voy a esconder.
estuvo escondido la guerra, y nos fuimos nos daron pasaportes turcos Sí. a cada uno. Mm. Debía, cuál? mi madre debía de hinchir un papel para cada uno, para mí, para mi hermana, la grande, para Diamante, para Perla, y nos enviaron estos nefus y tomamos el tren a la gare de l'Est en el marzo 1944. Ya era, tuvimos mucho más mal, porque cuando vinimos de Turquía, la casa estaba cerrada y no había más nada en la casa. Los Sí. alemanes tomaron todo lo que había. Además, Mm. tuvimos más mal. Mm. Y Alors, 8 días de viaje, muy duro. Además, había muchas criaturas que que gritaban, que lloraban. lloraban para dormir. No podíamos dormir, no había para. Y ya estábamos siempre en la pierna de mamá. 2 Cada horas una, yo, 2 horas mi hermana, 2 horas. Y a Sofía se quedó el tren, se quedó a Sofía, desataron los vagones ay, y los alemanes demandaron a la responsable que tenía todos los difuses. Los alemanes nos dijeron, no son turcos esta gente, son judíos. ajá, Ella mostró todos los nefus de cada persona del tren y después de 48 horas estuvimos allá. Había fuego a Sofía. había fuego. Un momento, sí. Y después nos ataron De nuevo al de treno. nuevo y nos fuimos a Turquía. Puede ser que si no habíamos tener los pasaportes, nos iban a llevar a Dios, quién sabe dónde. ¿Quién No sabe dónde? sabíamos a l'época que había Auschwitz y todo lo que se pasaba. Mm. Y en, me dijiste también que en el tren no estaba muy mucho, que porque solo había un vagón para los Un judíos. solo vagón y los otros vagones eran armas para los Armas. alemanes, tenían todo lo que tomaron a los judíos, de Sí. fotografía, Mobilias. de peintres, tout ça. Mm. Y Y nosotros estábamos en medio. en medio. Tuvimos Solamente mucha, fue un mazal mm, bueno para muy nosotros. grande. Me dijiste que era muy duro y que el film, ahora vemos en la fotografía la imagen del film que hicieron. Sí, en Ma tú este me film dijiste, no es Jalis lo que vivimos, porque allá hicieron hermoso treno, todo bueno, no era así. Además, todas las personas que fueron, que témoignaron, je ne sais pas comment se dice témoigner, sí, que fueron edut ¿sí? Estamos todos en este film. El film dura 1 hora y media. 1 hora y media. Ma me dijiste que mostraron un treno muy hermoso, Sí, algo así. Era yo con ya quería. banquetas de palo, con banquetas de palo. Sí, éramos 8 en el compartiment, estaba todo sucio, las criaturas no saben dónde pichar, Sí, con fedores. había mucha color, ¿cómo se dice? De color, bambino. Ama, yo tenía 9 años, no me, ¿cómo ¿Y, dirás? y qué comías? ¿Había, Sí, sí. había comaña? ¿Había para comer y beber? Mi madre había traído en una chanta muchas cosas de comer. Mm, Y mismo mi padre había metido en la horca un poco de paras para mercar. Ama una mujer que estuvo salvada vino
para ayudar a Diamante y vido que mi padre nos metió paras, tomó todas las paras. Qué negro. Y después, la gente que estaban en el tren, cuando tenían mucho a comer, nos daban un poco de pan, un poco de... 8 días se quiere comer y no podemos 8 días avanzar. es mucho. Es 8 días, es mucho. Sí, fue muy duro. Además, bueno, además fuimos salvados. Los salvates. ¿Y cómo fue cuando llegaste a Sirkiji, Estambul? A Sirkeci. Ah, sí, cuando arribamos allá, había un sol maravilloso. Esto me acordó mucho porque en el tren todo estaba oscuro. Arribamos a Sirkiji, que lo bueno mío, luz, sol. Y después nos llevaron en un hotel, todas las familias, nos dieron una camareta por 2, 3 familias y nos demandaron, si tenés familia, quita el hotel y vos debéis de ir allá. Y mi nona y mi nono se fueron de París en 1939 porque ya sintieron que la vida es muy negra para los judíos. va a ser muy negra. Y estuvimos recibidos por ellos a la En la culá. A Galata, En la en culá. una calella que se llamaba Coulée des Billes, Culé y divino. dormimos un año entero, todos los 6, en esta camareta. En una camareta, En los una dos. camareta. Y mi nono, que era, ¿cómo se llama? Marangos. Maranga, c'est ça. Marangos. Hizo camas como pudo para que pudiéramos dormir en baixo. Mm. ¿Y tú estabas contenta Sí, allá? y yo me ¿De fui qué? a la escuela de la Nebrí, y para mí Fuiste a la fue, escuela de la Bnebrit. sí, me plació mucho, porque había muchas, tenía Arlette Mizrahi que viajó conmigo, que era la hija del Rabeno Mizrahi, Ujú, del 7 Rue Popincourt, ujú. y la topé allá, y para mí la vida fue muy dulce, porque cada Shabbat le tomaba la mano de mi nono, me iba al alcohol, se hacía, vía los voyages en Turquía, se hacía mercaba pan blanco para el Shabbat, y mi nona estaba haciendo con mi madre las borrecas, las filas, y apareciendo una mesa blanca para Shabbat. Mm. Para mí fue una periodo muy hermosa. Tú hablabas en judío en casa, Sí, en ma casa en, siempre. en la Bnebrit, ¿cuál tan besates? Lo turco y el hebreo. El Y turco y cuando el vine a hebreo. París no sabía más hablar francés. ¿Te olvidates? Me olvidé todo. Bueno, y después yo quité la escuela muy presto porque mi padre durante la guerra trabajó, laboró en una Laboró. oficina y estaba jazino 2 años en la cama. Donc, mi hermana grande era jazina, mi hermana era chica y yo quité, debí de quitar la escuela para laborar, para traer paras a ¿Cuándo la casa. tornates a París? En août, ¿cómo se llama? Agosto. Août Agosto. 1945, y mi Mm. padre vino a tomarnos, no teníamos donde dormir ni rien, fuimos donde el hermano de mamá, que él no quiso meter las estrellas y que fue salvado. Y fue salvado por no meter las estrellas. Ama Y él tenía casa. descontaba mucho de los vecinos, porque los vecinos había alemanes, había muchos antisemitas. Ama no metió nunca la estrella, y cuando vinimos de Turquía, fuimos allá, tenía 5 criaturas con mi hermana, y dormimos allá, fina que mi padre puede mercar colchones para Ah, dormir en bajo. y colchas porque nos dijiste que Sí, que quitaron todo de la casa que tenías allá. sí, sí, exactement. Sí. Y en París no pudiste ir mucho a la escuela. No pude.
yo amaba mucho la escuela, malheureusamente no Decías, ahí pude. eras buena eleva, me dices tú. Debía mismo de irme en Israel porque cuando vine en 1946 fue en Talmud Torah, a la Shomer HaTzair, Gordonial, era muy sionista yo. Mm. Me aparejaron para irme a Hanita, en el kibbutz, a mi padre no quiso, porque yo era la sola que podía traer para en casa. Ah, eras sola que podías laborar, Sí, porque tu madre estaba mi con tu madre la hermanita. prove, ¿cómo se dice la finition? Hacía costura en casa. Sí, la costura, exacto. ¿Y Perla se fue a la escuela? Perla fue a la escuela, sí. Perla Ah, fue a la escuela y empezó ella aussi costura, malheureusamente estuvo Jasina y se fue a 60 años. pobretica. Aquí Y mi vemos, hermana se cayó del lugar donde estaba y ella se murió. ay, no. Y, A mí, durante este tiempo yo era muy, como on dit, investi. Era muy, muy ocupada. sí, estaba en todos los... Había una casa de los jóvenes y yo ahí, allá, Joven. después del labor, la noche, iba allá. Y Ah, cantábamos con Henri Milstein, que era un chef de orquesta. Y nos fuimos para la Zamria en Israel en 1954. Éramos 2000 judíos del mundo entero. Ah, Y cantamos allá y un journalista me vio y me tomó en foto y me la foto intervino. que vemos aquí en C'est el ça, equipo sí, es la foto de abajo, sí, encima es de la esta calella. foto. Pues Me tú, tuvieron, no sé por qué, me tomaron a mí, porque porque había, eras muy hermosa, ¿quién porque eras sabe? Bueno. hermosa. Y me hizo interview y ma, ma familia vieron, se llamaba Davar Shavua, es como el Paris Match de París. Ah, sí, saliste Alors, en la primera y página. marcaron 2, 3, 4 jornales. Aquí, Estaban muy contentos de verme allá. aquí vemos también a la derecha, vemos el casamiento de tu padre y de tu Sí, madre en la, uh, 1933. sí, arriba mi madre con mi padre, al lado mi tía, que cantaba mucho, que fumaba el narguilé, era muy moderna ella. ¿Tu tía dónde moraba? ¿En París? Sí, en la Calèche Roquette, En la Calella Roquette. sí, y su ¿Sí? marido fue deportado. Ah, pobre. Pobre. Ama hizo muchas cosas para ir a verlos, para salir de allá. La vida no fue muy, Muy, muy fácil. sí. Ah, ouais. Eso es mi nono y mi nona. Ah, tu nona y tu... Que los quería muy mucho porque eran Rafael, se llamaba Rafael. Rafael Bear y Bella Bear, nacida Mitrani. Nacida Mitrani, sí. Ella era la Eran hija del gran muy rabino. buenos conmigo. Me tenían fotos de mí, me hacían muchos cadeaux, me marcaban Regalos, eran muy cuando, cariñosos, eran muy cariñosos. sí, sí, porque cuando pasé el certificado de études, no sé cómo se dice, Sí, es un el examen, certificado, no sí. tenía yo para marcar un diccionario, me lo marcaron. Sí, qué Esto bueno. no me puede olvidar. Sí, tienes razón. Buena gente, buena gente. Ah, Sí. aquí vemos de cerca la fotografía, qué hermosa que eras en Ah, Riva, sí, eso es yo, Davar Shavua. Jordán de Israel. Y al lado se ve quiénes son tú y tu madre, quiénes Sí, delante del yo y mi consulato madre en el consulato de Turquía a Beyoğlu. en Beyolú. Sí. Ah, sí. Mm.
Y aquí se ve el nufus también, el nufus tuyo. Y mi madre, para tener un poco de paz, daba cursos de francés, porque Ah, hablaba muy bueno el francés, mi mamá. s'han besoin en l'alliance ya. Sí, Mm. en hiverné, porque mi nono y mi nana querían que las criaturas Ah, hablaran, sí, hablaran francés. Mm. sí, mucho. Ah, no sé si hay otras Alors là, fotografías. allá hay la foto de la escuela. La foto de la escuela. Ah, Ah, no, aquí no, es el casamiento de mi madre el con la casamiento. familia. Y a la Sierra, los Tenían tres. familia fortunée y todo que se fueron a Brasil. Tenían muchas familias, quitaron la Turquía y quitaron París. Ah, Además, no y los conocí muchos, pecado. a la Sierra, los tres mancebos, ¿quiénes son? Alors, y hay mi padre, Ah, su hermano ha sido, y el otro tapedero. y el tapetero. Alors, el que fue deportado era su hermano que está sido, Isaac Sentado. Yahya. El que está Y sentado. sus hijas, como lo querían mucho, una de sus hijas que lo quería tanto, perdió el meollo. Mm. Eran mis primas, no, no estaba buena porque cuando fueron al hotel, ¿cómo se llama? L'hotel Lutecia, a Lutecia. Olitesia, O para Lutecia. buscar, Ah, no había ningunos. No había déjame explicar que en el Hotel Lutecia en París acogieron a los deportados que vinieron de los campos y la gente iba Sí. cada día para ver si abortó una gente de su familia. No, mismo mi marido que era Lechli, que me casé yo en 1957, que venía de Israel porque él se fue a 18 años en Turquía para hacer la guerra en Israel, estuvo ahí a 5 años y buscó su madre, sus hermanas, no hubo ningunos. No, no abortaron ningunos. Ningunos no abortaron. Ujú. Es por eso que nosotros en casa tenemos todos los libros de la Shoah, de todo, y las criaturas mías no son muy, ¿cómo se dice? Alegres, Sí, no son gente alegre. porque mi marido hablaba siempre, todo de la guerra, siempre. Tu marido hablaba siempre de la guerra. Sí, Mm. Y aquí es la clase de la alianza. sí, aquí es el masquira, y yo Mm. soy la tercera Ah, de no es la alianza, es la Bnebrit. la Bnebrit, oui. Es la Yo Bnebrit. soy la tercera. Ay, no te vamos no te puedo buscar porque hay demasiada gente ahí. No, eso al lado no de la derecha, a gauche, A la Sierra. a la Vas Siedra, a la no la Sierra. una, no la dos, la tercera. La tercera a la Sierra. Y abajo, Arlet Mizrahi, que fue salvada Contigo, en el mismo tren conmigo. en el mismo tren. Ah, ok. Mm. ¿Y este quién es? Ah, ese es mi primo Laszlo Yahya, que era doctor militario, hijo del hermano Jacques de mi padre, era el doctor de Kemal Pasha. Lo estoy Oh, buscando de años con años, lo estoy topando, no sé dónde está. ajá. No tengo novedades, nada. No, no, tu padre no tuvo saber de él. No tuvo. Me dio las fotos, me dio unas cuantas letras, porque enviaba letras a su tío. No lo topí. Yo quería saber dónde está ese hombre. Ah, sí, Agora estaba muy viejo. sí, Quién sabe. Tenía criaturas, una hija que se llamaba Diamante también, que era el nombre de la madre de mi padre, sí, como se debe. como se debe. Y yo tenía el nombre de mi nona, que se llamaba Sí. Bella. Ah, aquí se ve, estás con tu madre.
Mi madre Muy simbólica avanzada la aquí. llamaban siempre. Ah, cuando estabas en Turquía esto. Esta es en Turquía. Mm. Además, estábamos muy bueno. Y además, mi madre quiso venir en Francia para topar su marido. Bueno, Para ver su marido, no, no sí, vos. además yo me placía mucho en Turquía. Y tu nono y tu nona también Y voltaron a París. tornaron en 1946 y después cuando hubo la guerra de independencia que ganaron, ella se acordó que su padre le decía, óyeme, vamos a tener un país, te vas a ir pichín en Israel. Ya eran viejos y se fueron. Y se fueron. Sí, Más, además no tenían una vida muy buena, estaban durmiendo, ¿cómo se llama? Les tantes. Mabarot, en los chadires, debajo de sí, los y, chadires. y como mi nono no pudo tener todos la valija, es un otro bear que se le tomó, Oh, donc no pudo, mercó otros otras vestimentas y, y hizo para todos los que estaban en las tantas, en los chadires. sí, hizo mesas, hizo armarios, hizo Ah, sí, porque era camaretas, porque Marangos. estuvieron un año en el Mabarot. Ah, ¿y de qué tornaron de Turquía a París? Quién sabe, no sé. Tú Puede no ser sabes. que querían ver a mi madre y a los hijos, Y a porque las tenían, nietas. los nietos estaban aquí. Mm. Y Ah, la sí. tante, ¿cómo Mm. se llama la tante Suzanne? Nos escribía siempre en soletrío. ¿Sabes meldar Eso- soletrío? sí, sí. Yo sé Tengo meldar muchas solitreo. letras de soletrío. Te Ah, las te doy. las meldo. Si quieres, te las meldo. Sí, con mucho placer. Ah, te las voy a meldar, como quieras. Ah, magnifique. Porque Sí. mi nonna no sabía escribir en francés. Escribía siempre en soletrío. Ah. Y mi madre sabía meldar. Ah, no me un beso. Es pecado, no me un beso. Bueno, no importa si me mandas fotografías no, fotografías Sí, o cuando te voy a fotocopias. ver, te lo va a traer. Sí, 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 Con te mucho las voy a placer. mandar. Cale tiempo porque no estoy muy abusada, me toma tiempo porque tengo que usarme a la manera de escribir. En vez de Sí. escolar, en vez de... No, no, no te va a dar todo, te va a dar unas cuantas. Sí. No, no, te puedo mandar lo que quieras. Es interesante para mí también. Mm, Después, No, no hay mucha gente que escriban así, ¿no? No y hay. ahora tú cantas canticas, ¿no? Sí, esto es el grupo mío. Ah, Estábamos en el bureau del OSE. El OSE es un organismo judío que durante la guerra salvaron más de 200 criaturas. uh, Y cada semana vamos allá para preparar los concerts. no sé. La semana que viene vamos a alumbrar las luz de Hanukkah y Las vamos a candelicas de contar Hanukkah 8 candelicas, etc. En judío. en judío. Mm. Y me dijiste que había una cantica que cantaba tu padre que le placía mucho. Sí, eso mi padre que no pudo irse a Estambul porque era apátrida, cuando nos vemos para las fiestas, cerraba los ojos y cantaba. Por la tu puerta yo pasé, te vi de asentada, la llave dura yo besé, como besar las sus caras. Aman aman yül pembe ne bu güzellik sende. Aman aman yül pembe
Yelpembe buyuzeliksende. No te niegues que te besí, te tengo ya abrazado, como lo educado en el Sahara, te tengo curaneado. Aman aman yelpembe, yelpembe ne buyuzeliksende. Aman aman yelpembe, yelpembe ne buyuzeliksende. Mashallah. Esta cantica me acordó siempre porque como no puedo irse en Turquía, era muy malheureux. Cerraba los ojos y pensaba el Bosforo, pensaba esta Turquía que para él era su vida. Ah, sí. Era triste de no poder tornar allá. Es por eso que esta cantica la tomamos en el grupo. Ajá. Porque cantamos canticas de Shabbat, cantamos muchas canticas Sí. de Shabbat. Me acuerdo de mi nona cada viernes con la tarde, como le hablaba siempre a su muera mi madre, excusez-moi. Ah, Ay, sí. bella regalada, quítate el delantal, métete vestido limpio, que llega el Shabbat. Ah, sí, hermoso. Es un poema esto. Sí, Amaya, hay muchos cuplés, no te voy a Sí, cantar sí, todo. sí, sí, sí. Era mm, Este Shabbat yo me acuerdo en Turquía, siempre. Con el mm. mantel blanco, todo arriba de las luces en la mesa. Y el gisbe de café en el hogar. ¿De qué? ¿De, Sí, de qué? había siempre un café que estaba en el, ¿cómo se llama esto? Un hogar se llama, no sé. En el hogar había siempre gisbe. ¿De Sí, qué metían siempre gisbe? había un gisbe para los musafires. Ah, porque había musafires. Sí, que Vivían venían a ver mi musafires. padre, mi madre, no, mi padre, mi nona, porque conocía mucha gente allá. Ah, sí. Gente del CAL, Ah, sí. porque eran muy, mi nona y mi madre cada día hacían Shema Israel, etc. Eran Eran muy, muy religiosas. sí, Era nieta de rabino. sí. Era nieta de gran rabino. Baruch Mitrani era un rabino famoso, afamado. Sí, sí. Ah, muy hermoso lo contaste. No sé si mi español no es muy justo. Orosamente que estás tú aquí para ayudarme, ¿eh? No, también hay una Alegra Guerón que escribe que se dice el mangal. Para el Ah, hogar se dice el mangal, d'accord. porque está siempre la jizbe en la brasa Sí, el gisbe para allá. que se Sí. caliente. Encina, cuando el café estaba siempre en casa, con bizcochicos, con borriquitas, había siempre de comer. Sí, esto es muy, muy de los judíos de la Y Turquía. cuando yo hago un poco de borrecas y todo, las criaturas dicen, ¡oh! ¡Oh la golor! Me está entrando a las narices. ¿Y tú haces? ¿Tú guisas? Sí, yo hago, no siempre, porque no vienen todos. Cuando vienen para las fiestas, hago. Borecas es mucho laboro. Mucho labor. Muy mucho laboro. Tengo que Hago dar 10 tapada de horas y horas. espinaca, a esa le place mucho tapada de espinaca, La tapada, sí. bizcochicos, Bizcochicos. y, Mashallah. Ah, ya,
No sé si ainda nos queda tiempo, Liliana. No Sí, sé. si querés unos punticicos y si no, me daremos mensajes como vosotras queráis. Y mandaremos los mensajes ahora porque tenéis de saber todos que hoy Bella tiene 39 de calentura y está jazina. Se levantó de la cama para nosotros. Y me vestí. Ah, no estoy muy hermosa, ¿eh? Sí, 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 sos muy hermosa. Sí, No, no, estás no. muy hermosa. No. Sí. Gracias, Eh, queridos amigos. tenemos mensajes muy hermosos. Ama, en primero me demandó la palabra Rachel, que quería decir una cosita, Rachel Amado Bornik. Así que le vamos a dar la palabra ahora. Hayamos a venir. En primero, es un placer conocerte, Bella, ¿verdad? Que me enamoré de sentirte con el accent francés, más perfecto. Marie, siempre un placer verte a ti. Y merci por las canticas, estaban una maravilla. Um, en los 1992, allá por estos años, yo estaba muy activa con los grupos turcos y esta historia de los judíos que fueron salvados por tener pasaporte turco o por ser turcos, eso todo lo habíamos expandido lo que podíamos aquí en América con varias actividades. En los cabos años, hubo literatura en turco y en inglés sobre todo. No sé si conoces la escritora Cory Goodstadt. Sí. Marie Christine, tú ya la conoces. Ah, yo, mi marido que era lejli, que hablaba en yiddish maravilloso, porque me parece que tenía una familia que se llamaba Bortnik en Polonia. ¿Verdad? Sí, Qué me interesante. parece. Ama no tuvo, ningunos no vinieron, estuvieron todos deportados allá. Seguro no Ama, se este quedaron. nombre para mí me estoy acordando. Porque mi marido decía, tenía una tía que se llamaba Bortnik, no sé lo que devino. Interesante. Sí, Los parientes de mi marido son hablaba yiddish. en yiddish, ama como no tenía familia, se empezó el judío español. Muy hermoso. Sí, y lo hablaba muy bueno, le placía muy mucho. La familia de mi marido son de Ucrania, por allá. Ah, es por Sí, eso. Sí, me sí. parece que este nombre para mí, Bortnik, me acuerdo que mi marido decía que tenía familia Bortnik. No sé si tenemos, Interesante. no sé, Parientes. Puede ser puede que ser, somos no parientes. sé. No sé, no creo que tienen ningunos de Polonia en la familia de mi suegro, mas no importa. ¿Hablas en yiddish? Yo, de ande Sí. para ande, yo soy de Turquía. Ah, es tu marido que es como el mío. Sí. Lejli, qué Lejli, mal te como decía quiere. mi padre. ¿Qué Mi mal padre te me dijo, quiere? "Gualo, Lejli, qué mal te quiere. me trujiste un lejli. No te pases un judío de nosotros. Sí. A tu padre no le plació, seguro. Eso me Esta es otra acuerdo historia, cuando esta mi es otra padre dijo, historia, ¡ay, Bella. Babylon Violette! A Zimbul, a mi madre se llamaba Zimbul Violette en francés. Y Sí. dice, Violette, vite, es bella, me estás trayendo un lejli. Yo tenía una tía de Zimbul también. En todo caso, esto es otra. Lo que te Sí, quería decir es que ahora hay bastante literatura que dice que muy pocos turcanos fueron salvados por tener su distancia sí, turca en Francia y que esto todo fue exagerado y mismo este artículo que lo tengo delante de mí ahora dice que el film es nada más que una propaganda de Turquía, etcétera. Te quiero demandar, ¿conociste turcanos
que no fueron salvados, aunque Sí, ya conocí, porque muchos turcanos, muchas mujeres no querían quitar el marido. Y como el marido no podía, como muchos turcos no hicieron a Sirlik, no pude, y no tenían nefus. Y las mujeres se quedaron en Francia y fueron deportadas. lo que me estás diciendo tú es que si la gente tenían pasaporte turco Sí. que valía, Sí. fueron salvados, todos los que tenían. No sé, ahora se está mezclando en la cabeza porque aquí está diciendo que malgrado todo esto, fueron muy pocos los salvados. ¿Tú tienes alguna idea de cuánta gente había en el tren? 400, hubo 4 trenos. Ah, so, Cada vez había un vagón solo, no había muchos vagones en los trenes. Hubo 4 trenos en febrero, en marzo, en abril y muy tarde, muy tarde hemos salvado la Turquía. Más bueno. mira, seguro que conociste a Jaime Vidal Cefija de Sí, Benítez pues, y ya sabes su historia, que muy bueno. decía que no les ayudaron del todo, porque Porque él como también ya era sabes, un hombre, porque no. El problema es que los hombres se fueron por modo de las Gerlir, que no Sí, querían es por ir a eso las que Gerlir. muchos hombres no pudieron partir con el tren. Y entonces no pagaron dacios, ya perdieron la nacionalidad turca. Sí, exactamente. Muy ma, justo. sí, me parece que lo que están diciendo es que si querían los ambasadores y los cónsules turcos, si querían, podían ayudar mucho más de Más. lo que hicieron. Sí, siempre. Y que como el de Rhodes, no sé, ya sabes, por Selahattin Ülkümen, el de Rhodes, que salvó a la familia entera y a gente que no eran ni turcos entre ellos. Ya hubo un poco, sí. En Francia no fue así. Algunos fueron totalmente refusaron de ayudar, aunque tenían esto. Sí. Estamos meditando ahora, estoy diciendo. Puede ser. Mi Hubo un padre, periodo que estábamos muy orgullosos de ser turcos, que salvaron achaques de lo que hicieron los consulados y los ambasadores turcos en Francia sobre todo. sí. Había otro ambasador que estábamos procurando a ser reconocido por Yad Vashem, que se llamaba Nejdet Kent, que era de Marseille, Sí. y que no se topó bastante gente que eran testigos a lo que hizo él y no fue reconocido. Malheureusamente, todos los que no pagaron la Esto cotización es lo que quería saber. no se fueron. Los que fueron tomados son porque no eran legítimos turcos de No nacionalidad. eran reconocidos como turcos. Ya entendí. Sí, malheureusamente. Enfin, muy nosotros interesante. tuvimos más que somos hoy, que soy No, yo hoy. y Bella, y tu padre le dijo a tu madre que se fuera. Le dijo a tu madre, me contaste que tu padre le dijo, lo contaste tú, puede ser no sintieron, pero que tu padre le dijo a tu madre que se fuera con las hijas. Sí. No todos los maridos dijeron esto. Él dijo, Violette,
la llamaba Violet, que se llamaba Zimbul, que le decía, te debes de irte preso. Y hizo bueno porque cuando vinimos de Turquía no había más nada en la casa. Había justo una lámpara y habían tomado todo. Tuvimos mazal. Sí, perdón, Bella, ¿quién tomó lo de casa? ¿Los franceses o los alemanes? ¿Quién Los tomó franceses. las tortillas en casa? Puede ser los vecinos. Esos franceses que vinieron siempre a demandar. Sí. Ya conoces la historia de la, ¿cómo se dice? La delación, ¿cómo se dice? Ah, de Mancinar. Sí, yo conocí con Mancinaron mucho. on demoraba mi marido, el profe, la concierge, vido que los La alemanes iban a capugía. tomar la familia, presto se subió arriba y tomó todo lo que quería. Ay, Es la sí. misma Esto- cosa que Muchos, dicen de los muchos griegos. profitaron de ¿Cómo lo se que dice? quedaba, sí. No, Hubo de que todo. Hubo gente que salvaron y hubo. hubo Hubo gente gente que, que hubo Horrorosamente. gente que profitaron de tomar lo que podían, Sí, seguro, en sí. Y todas hubo partes. gente, como siempre en las Hubo guerras, hay muchas gente personas que muy salvaron negra. criaturas y todo. Hubo mismo, ¿cómo se dice? No país, mais des villes. ¿Cómo se dice ville? Ciudades. Sí, Ciudades. Chambon-sur-Lignon, tout ça. Chambon-sur-Lignon. Mais Mhm. oui, Sí, hubo ya sé, ya sé. muchas ciudades que salvaron, hicieron papeles Falsos, sí. falsas. Sí. Falsos. Ya hubo mucho, rosamente. Sí, esto es que lo metí de nuevo anoche porque ya sabía que iba a ver este programa. Ella dice que los turcanos que se salvaron lo más tienen esta manera de historia que les ayudaron o gente francesa que les ayudó o que se escondieron y Sí. no porque los turcos ayudaron. Sí, Está como el una ambassadeur, controversia ahora. el ambassador de Turquía me demandó que haya a l'UNESCO para decir cómo la Turquía salvó los turcos. Alors, en las asociaciones, aquí estamos y otro, me dijeron, ¿cómo estás dando gracias a la Turquía? Me como la verdad, ya me salvaron. Nos salvaron todos, ama yo fui salvada. Es por eso que soy aquí. Seguro, Claro. tú debes contar la historia tuya, como los otros también Sí, pueden contar los suyos y como Karim lo hacía. sí, Es yo que por tenía esto hay de clases conocer, por esto hay de conocer las historias. Seguro, el que no conoce va a estar a la contra de que eran gracias a la Turquía o a sí, este o al no otro. le place Ama, cuando que conocemos paré las cristiana, mais historias, bon. cuando conocemos las historias, es que aquí nos Ama empezamos. no era la misma Turquía que hoy, ¿eh? Oh, No, no, seguro, no, no, es otro no, absolutamente que no. Malorosamente no es la Me misma. trocó, la Turquía no es la misma que yo conocí en Ni la 1940. que yo conocí. Yo Y tú nací y conoces. crecí allá y no es el mismo país del todo. Con No, seguro. mis criaturas fuimos a Estambul, les plació mucho comer allá, beber café. Ama, hoy no vamos más en Turquía. No, Malheureusamente, sí. hoy día está muy complicado en la Turquía para los judíos. Muy Sí, para hay Dios, de sí. cuadrarse. Sí, sí. Esa- Bueno, J'espère maravilloso lo j'espère que que Yo un día creo nos van a que voltar. no sé si, Liliana, no sé si sabes tú la cantica que cantó Bella de Shabbat. Yo no la tenía sentido, está No, muy yo no la hermosa. conocía, le iba a demandar los Sí, que te la verbos de la envede a cantica. ti, que me Ah, la sí. cantes, está muy Me la, hermosa. Es me una la- poesía de Es una hermosa esta poeta. cantica. Es Ay, una de poesía. ella, bella, quítate al levantar, métete vestido limpio, que ya llega el Shabbat. Qué Oh, es una maravilla, qué Eso es hermosura. el Shabbat que Ok. conocí yo.
Au revoir, al vernos, un beso a todas Bueno, las dos. vamos a mandar algunos mensajes y lindas verbos que Muchas tenemos. gracias a vosotros. Tenemos Miriam Sherman desde el Empecillo que nos dice buenos días y buena semana a todos. Hanukkah alegre, que tengamos Sanirez Kesej, Hanukkah alegre y todo bueno y paz en Israel. con buenos javeres, dice, un Bueno, placer grande ver a Mari Cristín y a su musafira Bella, muy emocionada por el próximo encuentro para fiestar a la Dino Comunidad. Felicitaciones a ese Farad y gracias a Lili y Marcelo por vuestros maravillosos encuentros. Merci mucho, Miriam. Levana Galanti dice, buenas tardes, buena semana, Hanukkah alegre, saludos de Jolón en Israel. Bully Hassan dice saludos desde Netanya con mucho frío. Bueno, aquí mucho calor, Bully, aquí en Argentina. Judith Cohen dice, Bully, saludos desde Canadá con más frío. Esto es una competición de fríos. Todos los que están allá arriba tenés frío. Amamos dos, tenemos la calor. gracias a Eh, todos. Gracias a todos. Y salud. espera que hay más mensajes. Espera que hay más mensajes. René Sí, hay Martín más dice, aquí. Centro cultural. saludos de País de Gales. Este es un sujeto muy interesante para mí. Una amiga mía de París, Esther Dora, viajó en este tren que le salvó la vida. Aquí tenemos una otra persona que conoció este tren. Nisim Ashkenazi dice abrazos a todos de Israel. Aquí demandaba Rachel si tu padre, Bella, era de Dirne también. No, Pardon? tu padre no era de Iderne. Oui, Iderne. No, no era de Iderne, era de No, Estambul. Morava cerca de Haskell. Bien, ya tenemos la respuesta. Daisy Braverman, que nos da saludos de New York, dice que está Busaná también. Sí, muy gusana. Es por eso que mi tipalto que tengo frío aquí. No sé el tiempo que hay en Argentina, ama aquí es frío. Jay Cohen, que dice, mi padre Isaac Cohen tiene muchos parientes en París, tíos, tías y primos y primas. El marido de su tía se murió en Darcy. Él se llamaba Rafael Eskenazi, casado Ah, bah con oui. Marie Zeni, la tía de mi padre. Y su hija era Corinne Eskenazi Lacazette. Y Corinne escribió un libro y publicó las letras que su padre Rafael le había escrito a su mujer y su hija. Silvia Ejadef nos dice Shalom a todos. La historia de tu familia Bella es muy interesante y muy esmoviente. Chag Hanukkah Sameach a Amen. todos. Shalom. Shalom, shalom, sí. Andrea Muafra nos dice shalom desde Argentina. Rachel que decía que tú eres muy hermosa ahora y en las foticos que vimos de antes, que te tomaron el jornalista. Oh, tenía 20 años. A los 20 años están muy lejos. Y ahora también estás muy hermosa, ya te estamos mirando. René Martín, de País de Gales, nos ofrece un grupo de solitreo a los que quieran besar. Si les das vuestros números de teléfono, ya puede ajustar al grupo. Merci. Y Rachel que nos dice, qué hermoso que canta, sobre todo la cantica de Shabbat está muy, muy hermosa. Y Bully también dice que cantas muy hermoso, en verdad. Y No tengo mucha voz también hoy porque estoy un René. poco. estás Ya comiendo. sabemos, hoy estás jazinica, ahora mismo esto te salió muy hermoso, muy hermoso. Así Gracias, que querida Liliana. Daisy Braverman dice, Mashallah, Bella, estás muy buena y muy hermosa. Oh,
Marcelo, benveniste, que vos dice, en Rhodes se salvaron 50 personas por tener pasaporte turco. Yo me leí un artículo que de muchos otros lugares, y además de Rhodes y de París, y se estima, según los historiadores, que unos 15.000 judíos pudieron ser salvados por su pasaporte turco, de diferentes lugares, claro está. Veremos si esto es una cosa, como dijo Rachel, de propaganda por hacer buenicos a la Turquía. Hay, como siempre, Sí, lo artículos sé, porque la a favor y Turquía, artículos en contra. porque la Turquía no era muy clara, quién sabe. No, claro, En seguro. 1944 vio que la Alemania está perdiendo la guerra y se dice, ay, yo va a salvar unos cuantos judíos. Es esto. Claro, ¿no? Bueno, y también siempre pensamos, en veces no es de corazón y de humanidad, sino es por algún interés también. eh, esto Muchas nos gracias viene a a... Marie-Christine, a Lionel, a todos vosotros. Fue un grande placer. Estela Garber que nos dice la familia de mi nono que vivían en Aviñón, tíos, tías, dos hermanos, una hermana casada con un marido, con su marido y su hijo, todos fueron a Auschwitz. Sí, claro, muchos en Las criaturas Francia. de Dios que terrible. Sí, Eso es, lo tenemos arriba de nosotros. seguro, seguro que sí. Sí, Y ¿qué es podemos hacer? Daisy Braverman que nos dice, hoy en día también la Turquía no está buena para los turcos no judíos tampoco. Y es verdad, y esto, sí, las No sé si cosas hay no. muchos judíos en Turquía ahora, no sé. ¿Qué más tenemos? Goya Bala de París, que nos dice, qué placer de verbos, querida Vela y querida María Cristín. Bueno que me acordaste de tu marido que era muy amigo mío. Él no solo hablaba muy bien nuestra lengua, además sabía y decir las insultas en turco, como lo decía mi padre. No vamos a verla. Besicos Eso a es. todos, shalom a todos, seguro. Carla Sitonberg que dice, me salí de sentir, saludos desde San Diego. Rachel que nos anuncia desde ahora que 26 de enero o de enero de 2025 vamos a tener un encuentro de Al-Had sobre Selahattin Ülkümen, el cónsul de Rhodes. Así que vamos a conocer más un poco sobre los salvados en Rhodes con su pasaporte turco, y también la historia tan triste, tan trágica de Selahattin Ülkümen y su familia. Miguel que nos dice bonjour, Madame Bella, ¿te acuerdas del voyage en tren? ¿Cuántos días duró y cuántas Ocho, ciudades pasaron? 8 días. 8, 8. 8 días. Sí, bueno. Bueno, hasta aquí llegamos. Merci mucho, Bella. Merci mucho, sobre todo, que te levantaste de la cama por nosotros y no te quedates ahí. Sabemos que estás jazinica, pasado presto que te sea esto. Gracias. Y María Cristín, siempre es un grande placer de tenerte de Balabaya. Mandamos un besico a Jenny Lanerí que siempre está con nosotros y hoy no podía hacer el encuentro. Sí, Vamos a partillar el ecrán otra una vez para recordaros que la semana que viene tenemos una fiesta muy hermosa en sí, nuestros encuentros de Al-Had. Vamos a fiestar los 25 años de Ladino Comunidad, el Círculo de Correspondencia en Ladino. Todos están convidados. Tenemos el placer de que queremos y demás, que algunos de vosotros, si queréis decir unas palabras, aquí tenemos un atadillo para que nos des a conocer si alguno quiere decir unas cortas palabras en este día. Lo podéis mandar aquí en el reclam. Ama también si entras en sefarad.com vas a ver este mismo publicado ahora, esto mismo reclam
con un poco más grande y el atadillo ya presto para que vosotros podáis entrar. Si queréis decir unas palabras cortas en este día, ya tenemos unos cuantos que se escribieron, más solo 5 puntos. No vamos a dar más que esto. Si quieres mirar estos filmes de los encuentros de Al-Had, puedes entrar en nuestro canal de youtube.com/Sefarad. Si quieres darnos vuestra ayuda y colaboración, entrando en sefarad.com/encuentros, vas a topar el modo de hacérmelo llegar. Como todos días aquí, buen Hanukkah que tengamos y que el milagro de Hanukkah, paz que nos traiga y que tornen los arrebatados, por favor. Esto queremos arrogar cada semana y como cada semana también vos decimos, semana buena, paz para Israel y para todo el mundo. Seguro que esperamos que el milagro del miércoles que va a empezar Hanukkah nos traiga javeres buenos a todos, para todo el mundo. Nos veremos en la fiesta de la Dino Comunidad. Bella. Sabe que te sea, Bella. Merci mucho, Bella. Merci mucho. Para todos, para Cantaré y por ti yo viviré. Cantaré y por ti yo viviré. Y merci a Ionel. Merci, Lionel. Semana buena a todos.